Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy
Buenos días, mis amados hermanos en la Iglesia de los Ejidos, Piura, pero también quiero expresar mis saludos a cada uno de los que nos escuchan a través de este medio. Que el Señor los bendiga. Ya hoy día 26 de julio, a 2 días de nuestro aniversario. Mis saludos para cada uno de ustedes por este aniversario. Quiero compartir esta mañana un tema de sumo interés para cada uno de nosotros. El tiempo que estamos viviendo, cómo afecta lo que está sucediendo en cada uno de nuestros hogares y lo que le sucede a uno le pasa al otro. Es decir, los tiempos están siendo muy difíciles. El tema que quiero compartirles es cómo vivir para Dios en un mundo de pecado. Cuando miramos el libro de Daniel, ahí en el capítulo 1, Daniel 1 nos enseña 3 cosas acerca de lo que significa vivir para Dios en un mundo de pecado. Primeramente, hay que soportar las consecuencias de los pecados de otros. Daniel tuvo una vida muy difícil. Vivió su niñez en un tiempo de apostasía espiritual y como joven tuvo que soportar las consecuencias de los pecados de otros. Es verdad, el pecado de los demás nos afecta. En una familia, cuando alguien se contagia, por ejemplo, de este virus, no lo estoy viendo como un pecado, sino nos contagiamos, pero trasciende, afecta a los demás. Entonces, acá notamos algo que de veras nos llama la atención. Primeramente, el juicio de Dios sobre Judá. Dios castigó a su pueblo por una serie de pecados. Por ejemplo, el pecado de orgullo. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 12 al 18. Solamente yo voy a dar las citas para que por favor usted en su casa abra su Biblia y lea los pasajes. Primera de Reyes, repito, 20, Segunda de Reyes, 20, 12 al 18, cuando nos habla del rey Ezequías, ¿no? Todo lo que hizo, su vanidad, su orgullo, demostrar todo lo que tenía a pesar que pensaban que él estaba enfermo. Orgullo. La idolatría. Segunda de Reyes 21, 1 al 7. Ahí encontramos la idolatría de Manasés, el hijo de Ezequías. Todo lo que hizo. También vemos la violencia. Segunda de Reyes 21, 16 y 24, 1 al 4. Encontramos ahí también cómo fue tan violento Manasés. Terriblemente. Y también el pecado de la rebeldía espiritual. Jeremías 36, 21 al 26, ¿no? Ahí, cómo tuvieron el orgullo espiritual, quemaron los rollos, persiguieron a Jeremías. Le animo a leer estos pasajes. El castigo tomó la forma de la invasión de Nabucodonosor, la toma de Jerusalén y el saqueo del templo. ¿Cuánto habrá sufrido Daniel en todo esto?
Lo peor fue que él mismo fue tomado prisionero y llevado al exilio. Nunca más vio a sus padres. Nunca más vio Jerusalén. Nunca más vio el templo. Nunca más. Por eso encontramos también, sin embargo, Daniel aprendió a confiar en un Dios en medio de todo este sufrimiento. Y en él se cumplió Romanos 8:26. Eso nos lleva a notar, pero mira lo que dice Romanos 8:26, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Eso nos lleva a notar lo siguiente: la misericordia de Dios sobre Daniel. Dios honró la fidelidad de Daniel y su misericordia se manifestó de diferentes maneras, de varias maneras. Por ejemplo, Dios le dio compañeros espirituales, muchachos de su edad, que estuvieron con él día y noche: Ananías, Misael, Azarías. Le apoyaban a Daniel muy de cerca, en todo sentido. Pero también Dios le dio a Daniel dones naturales. Daniel era dotado físicamente, mentalmente y socialmente, dice así el versículo 4. Pero también Daniel trabajó para mantenerse ocupado. Y Daniel también estuvo siempre cubriendo sus necesidades diarias. Es decir, hermano amado, Daniel aprendió que la verdadera espiritualidad no consiste en siempre evitar el sufrimiento, sino en triunfar sobre el sufrimiento y evitando el resentimiento, evitando la amargura y comprobando la misericordia de Dios. Hay que aprender, gracias a Dios, cuánto hay que aprender. Y el segundo punto es aprender a vivir con tensiones. Aprender a vivir. El aprender a vivir con tensiones, al ser llevado a Babilonia y colocado en la corte de Nabucodonosor, Daniel tuvo que enfrentar el desafío de vivir en un contexto de pecado. Uno de los grandes desafíos que eso presentaba era el de vivir en tensiones. Había muchas cosas que seguramente no les gustaba a Daniel. Sin embargo, aprendió a aceptar esas cosas, viviendo con la tensión entre sus gustos personales y la realidad en que se hallaba. Casos como, por ejemplo, el hecho de vivir en la corte de Nabucodonosor.
Como judío, habrá visto cosas en la corte que no le agradaban, que iba en contra de su formación y su crianza, el atropello de otras naciones, el culto a los dioses paganos, la manifestación de la inmoralidad, del orgullo y de la vanagloria humana. Pero también el aprendizaje del idioma de Babilonia. Para los judíos, el idioma hebreo era como un idioma del cielo. Hablar otro idioma sería muy incómodo para Daniel. Estaría, digamos, lleno de términos y conceptos antibíblicos. Daniel se sentiría casi como un sucio hablando el idioma caldeo todo el tiempo. Pero notamos algo más también, mi amado hermano. El aprendizaje de la cultura de Babilonia. Mira, Daniel fue educado en la cultura de Babilonia. Tuvo que aprender sus creencias, sus mitologías, sus experiencias científicas del mundo natural, sus normas de ética y de moral. Tuvo que aprender seguro el nombre de sus dioses y toda la historia relacionada con ellos. Y algo más, lo que dice el versículo 7, el cambio de nombre. El cambio de nombre. Lo más difícil de todo fue aceptar el cambio de su nombre. Daniel significa Dios es mi juez. Esto fue cambiado por Belsasar. Y Belsasar significa el príncipe de Bel, el protector, honrando a Bel, uno de los dioses de Babilonia. ¡Qué tremendo! Entonces, mi amado hermano, Daniel aprendió que la verdadera espiritualidad no consiste en alejarse de los pecadores o en distanciarse de toda manifestación de pecado en este mundo, sino en aprender a vivir en santidad en medio de estas cosas. Y quiero mirar con ustedes el tercer punto. Hay que decidir no contaminarse con el pecado. Tiene que ser una decisión no contaminarse con el pecado. Versículos 8 al 16. Aunque Daniel aceptó muchos aspectos de la vida en la corte pagana, una cosa no estuvo dispuesto a tolerar. Propuso en su corazón
no contaminarse con la porción de comida del rey y con el vino que bebía. Entonces, acá encontramos tres cosas que debemos notar con claridad. Primero, la firmeza de Daniel. Versículo 8, la primera parte. Daniel fue muy firme. No fue que pensó que sería bueno vivir en santidad, o que siempre deseaba vivir en santidad. No. La Biblia dice que él propuso. Esto significa que él decidió. Él determinó ser santo. Y lo hizo. Lo hizo en su corazón. Es decir, no solo en su mente, solo pensando, no, sino en su corazón. Hablamos de su voluntad. Él voluntariamente decidió y determinó ser santo. La verdadera espiritualidad no se mide por las buenas intenciones de la mente, sino por un corazón determinado a honrar a Dios. ¿Cuál era el problema con la comida del rey y el vino que bebía? ¿Cuál era el problema? No tanto que incluía comida ceremonialmente inmunda, diríamos, o que podía llevarle a una borrachera, sino porque había sido ofrecido antes a los dioses de Babilonia. Y comer esa comida y beber ese vino era participar de la idolatría. Y fue la idolatría la que trajo abajo la nación de Judá. Fue la idolatría que echó abajo la nación de Judá. Así que Daniel decidió no contaminarse con esas cosas. Pero también miramos, hermano, la sabiduría de Daniel. Versículo 11 y 12. Habiendo determinado lo que no iba a permitir, Daniel fue sabio en cómo lo llevó a la práctica. No se hizo un mártir por imprudencia, sino que, primero, pidió que no le obligaran a comer. Segundo, escuchó la respuesta del jefe de los eunucos. Y tercero, hizo una sugerencia práctica. Qué lindo. Hizo una sugerencia práctica, versículos 12 y 13. Cuán importante es la sabiduría que viene de parte de Dios, hermano. Cuán importante es el consejo de Dios en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, en medio de este mundo de pecado. Cuán importante. Entonces notamos cómo Daniel hizo una sugerencia práctica. Pero también miramos la confianza de Daniel, versículo 13. La confianza de Daniel. Daniel estaba decidido
a no contaminarse. Así que confiaba que la prueba resultaría. Confiaba que Dios honraría su determinación de vivir en santidad. Es decir, Daniel aprendió que la verdadera espiritualidad no consiste en hacerse un mártir innecesariamente, sino en ser firme frente al pecado y sabio a la vez. Por eso, mi amado, quiero ir concluyendo. Cuando vivimos en un mundo de pecado, cuando vivimos en estas circunstancias en las que estamos, cuando dependemos de Dios, Dios va a honrarte, hermano. Dios nos va a honrar. Lo hizo con Daniel. Lo hizo con Daniel. Daniel recibió mayor conocimiento e inteligencia en cosas naturales. Versículo 17. Recibió revelación de cosas sobrenaturales. Destacó entre hombres. También perseveró a lo largo de los años durante todo el cautiverio. Por favor, lee Esdras capítulo 1, versículo 1 en adelante. Mi querido hermano, termino. ¿Cuánto nos falta aprender? ¿Cuánto nos falta aprender? ¿Qué ejemplo para nosotros de una verdadera espiritualidad? Quiera Dios que sea así. Quiera Dios. Es mi ruego que cada uno seamos conscientes, hermano, en medio de estas circunstancias tan adversas, tan difíciles, nos mantengamos fieles a Dios. Y Dios te va a honrar. Dios te va a levantar. Dios te va a sostener con su gracia, con su misericordia, porque Dios es un Dios justo. Permítame orar. Señor, gracias por esta mañana. Padre, te rogamos. Ejemplos suficientes tenemos de hombres fieles a ti y que tú nunca les fallaste. Más bien los levantaste y los asististe y los respaldaste, Señor amado. Respalda tu iglesia, por favor. Y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea a ti en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das, gloria sea a ti.